¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Dicen buenos días. días. Dice buen día. Hola, Lisa, buenos días. Chao. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿Cómo están, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, actas, certificados y tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Recordemos que nosotros ya estamos en tercero y por ende, pues todo tenemos que tener al día, ¿no? Tareas, actividades, pensiones, para que obviamente ingresen de la mejor manera al proceso de titulación, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la globalización, ¿no? Que prácticamente es un movimiento tecnológico que afecta directamente, ¿no? A la economía, a la política, a la música, al comercio, directamente a la intercomunicación que nosotros tenemos y sobre todo directamente afecta a un crecimiento muy bueno en temas de exportaciones, ¿no? La economía prácticamente viene a ser un factor fundamental dentro del proceso de globalización, ¿no? Muy bien, vamos a determinar cuáles son las características más importantes de la globalización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Délida Guadalupe, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. La globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos y tecnológicos, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho al mundo una idea global. La disolución progresiva, de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta a su vez ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, actualmente costoso o inviable, no alcanzo a leer, inviolables, perdón, licenciado, que no alcanzo a leer muy bien, necesito lentes. Listo, muy bien. Altamente costosos o inviables. Excelente, 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la globalización, ¿no? Prácticamente mejoran los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, cultural, social, que prácticamente manifiestan en una sociedad bastante interconectada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, si recordamos un poquito, de hace 20, 30 años atrás, ¿cómo era directamente nuestras formas de comunicación? ¿Cómo era nuestro primer celular? ¿Se acuerdan? El primer celular, el que lo tuvieron. ¿Qué modelo era? Era un Nokia. Era un El ladrillo, no- dicen. Ya, Ladrillo muy de bien, ladrillo. excelente. Un Nokia, un ladrillo que decía. Pueden realicen eso, los Sony Ericsson. Los Sony Ericsson, muy bien. Bueno, si recordamos diferentes modelos, ¿no? ¿Cuáles existían? El Nokia, el Sony Ericsson, hablamos también del Huawei, ya, BlackBerry, Siemens, ¿cuál más? El Alcatel, El Alcatel, muy bien. ¿Cuál más llegaron a tener? Motorola. el Sony.
El Motorola, el Sony. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si hace 20, 30 años atrás prácticamente, ¿no? La comunicación era bastante difícil, ¿no? Ya que directamente nosotros llegamos a tener nuestro primer celular y obviamente pues mantenían lo que son características sumamente diferentes a las que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces teníamos un celular sumamente grueso, un poco pesado, y lo utilizábamos directamente para las llamadas en general, ¿no? De ahí, 30, 40, 50, 60 años atrás, ¿cómo era la comunicación? Realmente, especialmente en el campo, la situación era muy difícil, ¿no? Teníamos que escribir cartitas, teníamos que tener lo que es un tiempo prudencial para enviar y obviamente pues para recibir, ¿no? Y eso directamente se dictamina por la distancia. Entonces, era una situación de comunicación bastante difícil, ¿no? Y dependiendo del lugar, a veces esperábamos una respuesta un mes, 2 meses, 3 meses, o peor aún, en el extranjero, ¿no? Entonces, las condiciones directamente de comunicación eran bastante difíciles de manejarlas, ¿no? Sin embargo, con el desarrollo tecnológico, poco a poco, estas formas fueron modificándose hasta que apareció, pues, el celular, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros pues no lo manejábamos muy bien en un principio, llegaron los primeros celulares, teníamos los Nokias, que se los decía, ¿no? Que eran bastante duros en el tema de las resistencias y que obviamente las utilizábamos para comunicarnos, ¿no? Ahora, en referencia al teléfono que tenemos hoy, ¿qué tipo de características han cambiado? Que ahora son táctiles, son delgados. Ya, No, muy bien. ya no son como antes, ya no resiste a las caídas. Ahorita es Puede ser una desventaja también, muy bien. ¿Qué más? todo, los mensajes, todo eso ahora ya. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, los Nokia, dentro de los primeros años que nosotros los llegamos a tener, era pues un boom celular, ¿no? El que menos tenía un Nokia, el que menos tenía un celular, el que menos directamente tenía un dispositivo en donde podemos comunicarnos, llamadas, ese tipo de situaciones, y la comunicación también pues mejoró, ¿no? Ya no directamente teníamos una comunicación solamente en nuestro radio, por decirlo así, en nuestro territorio, sino más bien podíamos comunicarnos, ¿no? Con otras personas en provincias, podíamos comunicarnos lo que son en otros países e inclusive en otros continentes, ¿no? Entonces, miren, poco a poco la tecnología mejoró. Si en un principio nosotros Dicen, teníamos un Nokia, sí, dígame por favor. no, ¿se acuerda que también existía esto de los beeper, que uno llamaba y te mandaban el mensaje de una operadora a otro? También También, era algo. excelente. Sí, existía ese tipo de comunicación, muy bien. Miren, por ejemplo, si Sí, hablamos, ¿no? de esa comunicación, también era una condición bastante difícil, ya que solamente las personas que tenían dinero, pues directamente podían tener ese acceso de comunicación, ¿no? En el caso directamente de la población y de la población de escasos recursos, la comunicación era bastante limitada. Por ejemplo, si yo quería escribir una carta de Quito a Guayaquil, ¿cuánto tiempo más o menos se demoraba en llegar esa carta al destino? Sin tecnología, sin nada de eso. Un día, A Guayaquil. no más. un día, 2 días, dependiendo quién ¿Sabes? iba a llegar, se mandaba encargando así al vecino. Excelente. Dependiendo, pues, las distancias, obviamente, pues, se enviaban las cartitas, ¿no? Y de ahí, esperando directamente la respuesta. En algunos casos pasaban semanas, meses, bueno, dependiendo de la distancia, ¿no? Entonces, las condiciones realmente eran difíciles. Después aparece la tecnología y poco a poco va innovándose todo. El primer celular que tuvimos, obviamente lo teníamos para las llamadas y no teníamos redes sociales. ¿Se acuerdan la primera red social que apareció? Y bueno, la que teníamos. Hi-Fi. Hi-Fi. Excelente, muy bien. Nos recordamos el Hi-Fi, ¿no? No sé si todavía sigue vigente esa red social. No, ya no, No, ya ya, no creo. ya pasó de moda. ¿Ya han ingresado? No, todavía no han ingresado. Muy bien, si tenemos tiempito,
Verán si todavía existe su cuenta del Hi-Fi. Excelente. Tuve, Liz. Ya, tenía que tenerla. Era una red bastante importante para aquellos años. Muy bien. Entonces, miren, teníamos pues las redes sociales, ¿no? Que en su momento pues era el Hi-Fi que nosotros lo teníamos. Ahora, con el pasar del tiempo también cambió las redes sociales. En el caso del celular, si antes teníamos un celular que era bastante grueso, pesado, un bloque, como le dicen ustedes, prácticamente hoy tenemos teléfonos que son bastante livianos, tienen lo que son más características, hablando de fotografías, de músicas, hablamos de cámaras, bueno, de tantas habilidades que nuestra tecnología ya tiene en la actualidad, ¿no? Pero dentro de sus inicios, pues prácticamente lo teníamos en nuestro pantalón, era muy pesado, teníamos en este caso con baterías bastante gruesas, entonces poco a poco eso también fue modificándose, ¿no? Y a raíz de eso también fueron apareciendo pues las redes sociales. Ahora, vamos a la siguiente presentación, por favor. ¿Me ayuda el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Elizabeth, por favor? Ya. Globalización. Globalización. De allí que el proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos y ha generado gran impacto en aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración de sistemas democráticos respecto a los derechos humanos y acceso a la educación tecnológica, entre otros. Hasta ahí están. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente el proceso de globalización interactúa en todos los parámetros de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablábamos de la tecnología, hablábamos también, digamos, de la música, ¿no? Si antes nuestra música solamente tenía lo que son coberturas para nuestro territorio, hoy en día con la tecnología nosotros pues podemos exponerla a todo el mundo, ¿no? Y a su vez nosotros también podemos ingresar lo que es al internet, a las redes sociales y buscar músicas de todos los países en el mundo, ¿no? Ahora, en el tema de los sistemas políticos, también podemos establecer de que dos modelos democráticos, ¿sí? Han sido impuestos en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Por ende, directamente, si nosotros queremos conocer acerca de una política, de alguna ley, de algún país en especial, prácticamente con la tecnología los podemos conocer, ¿no? También el fortalecimiento de los derechos humanos, la educación, la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy nosotros mantenemos lo que es un gran crecimiento en la tecnología. Antes nosotros sabíamos manejar bien el celular. ¿No? No, Liz. No, licenciado, No. ni hasta ahora. A veces hay aplicaciones muy difíciles. Hasta ahora no se sabe bien. Ya, muy bien, excelente. Antes directamente nosotros podíamos contestar llamadas, colgar llamadas o tal vez tomar fotos. ¿No? No, Liz. Excelente, Eso muy no. bien. Entonces, miren, tuvimos un proceso de aprendizaje y adaptación, ¿no? Muy bien, por ejemplo, si yo preguntara para ustedes en este momento, van a salir a la calle, ¿qué es lo principal o lo que siempre debemos tener y lo que nunca debe faltar en nuestro pantalón o en El nuestra cartera? teléfono. Celular. El celular. El teléfono. celular. Muy bien, el celular. pasaje. Eso también, el En pasaje mi es caso, el importante. pasaje, licenciado, porque me roban. Pero bueno, Aunque ahora ya con el celular también puedes pagar, entonces de ley tienes que llevar el celular a todos lados. excelente. Pregunta, ¿el celular es más importante que la cédula? Ay, No, Liz. Mm, En la Es que ya se actualidad puede sí, tener sí. la cédula digital en el teléfono. Prácticamente sí. claro, también la licencia, todo. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos diferentes parámetros, ¿no? Nosotros, con el pasar del tiempo, nos hemos ido adaptando, ¿no? Entonces, como era el celular, cómo se tomaba una foto, cómo se escuchaba la música, cómo se ponía la radio, cómo se veía películas, bueno, un montón de situaciones más y poco a poco, pues, nos fuimos adaptando a nuestras necesidades, ¿no? Y obviamente, el día de hoy, vamos a salir. Lo primerito, el celular. ¿Sí?
Además de eso, que nuestra sociedad también se ha vuelto una sociedad de consumo de tecnología. Es decir, por ejemplo, el teléfono más caro que tenemos en la actualidad, ¿cuál es? El iPhone iPhone, 15. El iPhone iPhone 16 Pro Max. 16. Muy bien, el iPhone 16. ¿Qué precio tiene más o menos en la actualidad? $1,500. ¿Aproximadamente o es el valor? No, aproximadamente varían, ¿no? En la ganga, 3,000. 3,000. Madre. Muy bien, Pero 1,000, sí tiene 1,500, interés. 200. Claro, excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, 1,500 vale lo que es el celular más caro, ¿no? Y es el iPhone 16. Si nosotros tenemos un buen teléfono, digamos, tenemos el iPhone 15, el que tienen ustedes, ¿ya? Y vale un precio más o menos de unos 800, por darles un ejemplo, ¿no? Mañana sale el iPhone 17 Pro Max. A pesar de que puedan tener las mismas características, de que pueda tener una ventaja un poquito más el 17 sobre el 16, tienen la misma funcionalidad, ¿no? Y obviamente, a pesar de que yo pueda tener un teléfono que me sirve, que es muy bueno, que también puede ser un iPhone, ¿no? Tranquilamente lo dejo y me voy a comprar el otro. O sea, es decir, no podré tener en este caso para los pasajes, para las recargas, no podré tener para comprar la semana o no tener para los pasajes, pero voy a comprarme un iPhone. Entonces, nos vuelven en una sociedad de consumo en general, ¿no? Entonces, si por ejemplo sale un nuevo teléfono, nosotros ya lo queremos, ¿sí? Entonces, miren, todo ese tipo de situaciones también han cambiado con el desarrollo también de la informática y la computación. ¿Se acuerdan que antes de la computación teníamos una actividad práctica que generalmente lo teníamos en los colegios? No sé si se acuerdan de la materia de la mecanografía. Mecanografía, Liz. Sí, ¿Sí se licenciado. acuerdan? Excelente, muy bien. En esa disciplina nosotros teníamos que tener ¿qué? Una máquina de escribir, ¿se acuerdan? Sí. Sí, Y teníamos que prácticamente, ¿no? Bueno, teníamos clases de mecanografía, llevar nuestra propia máquina y de ahí sí redactar documentos. ¿Cómo era la situación? Dele a redactar. Tinta, todo, tinta, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, fueron las bases iniciales que en algún momento pues nos sirvió para la informática y obviamente pues con el aparecimiento de las computadoras como tal, ¿no? Y eso en temas de la tecnología también nos sirvió y directamente pues lo podemos tener en casa, de ahí directamente se fortaleció lo que son las redes sociales y los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿qué tipo de redes sociales tenemos? el Instagram, el Facebook, El la Muy TikTok, bien, X, el Twitter, TikTok, excelente. el El WhatsApp. TikTok, el WhatsApp, muy bien. Tenemos 1,000 y pico de Telegram. aplicaciones, ¿no? Pero sobre todo, pues, mejoran también de cierta manera nuestra comunicación por el mundo. Es decir, ahora nos podemos comunicar directamente con personas que vivan tal vez en Italia, en Francia, España, en Asia, en Oceanía, en tiempo real, ¿no? Entonces, miren, son ventajas en este caso de la comunicación. Eso directamente por una parte personal. Mientras que por el tema de las empresas, de las industrias, permiten directamente, ¿no? Hacer negocios, hacer tratados con diferentes países y empresas de todo el mundo, ¿no? Ahora, vamos a las características principales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. Regáleme un segundito. Ok. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Cecilia? ¿Estamos ahí? Verónica Cecilia Angamarca. No, no está. Muy bien, sin nota. Señor Dani Santiago. Características. La globalización reúne un conjunto de características que la distinguen de otros procesos. Las más importantes son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica,
ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, dentro de sus características, que se mantiene es un fenómeno planetario. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, ¿no? Si yo preguntara, ¿quién de ustedes no tiene Facebook? Yo creo que solo los... Ya ahora todo el mundo tiene, hasta los Todos. niños. Sí, Muy bien, excelente. Por ejemplo, entonces podemos decir que todo está enfocado, ¿no? En redes sociales, en músicas. Sí, entonces, si por ejemplo preguntamos si ustedes no han escuchado música, qué sé yo, mexicana, estadounidense o brasileña, entonces están enfocados, ¿no? Es decir, de que todo directamente parte de que todos vamos a conocer y que obviamente pues engloba una sociedad interconectada. Universal porque abarca los aspectos de la vida humana y social, es decir, todo lo que pasa en el planeta prácticamente nosotros lo podemos conocer mediante la tecnología, ¿no? Sin embargo, también podemos abastecer de que también tenemos desventajas, es decir, no todos tienen directamente acceso a estos parámetros tecnológicos, económicos, sociales, culturales, y las brechas directamente siguen creciendo entre ricos y pobres, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿será que todos tenemos celular? sí, Liz. Algo. No, dice no. Casi todos. Un gran porcentaje, sí. Excelente, muy bien. Pongamos del 100%, tal vez un 98%, tal vez tenga un celular, ¿no? Sin embargo, las personas que viven en el campo todavía existen aquellas que no tienen celular o peor aún directamente no conocen un poquito de la tecnología, ¿no? Entonces son brechas que todavía pues no han logrado mejorar. Ahora también podemos hablar de que se fortalece lo que es un modelo financiero mundial, es decir, sobre las exportaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un país puede exportar hacia otro con la tecnología, con las negociaciones, ¿sí? Personalmente, pueden viajar o no pueden viajar y solamente lo hacen con la tecnología, ¿no? Entonces nosotros podemos exportar nuestros productos, podemos comercializarlos. De igual manera, nosotros también podemos, en este caso, comprar productos de otros sitios o de otros países en general, ¿no? Aquí también nos destacan que una de las desventajas, bueno, las ventajas obviamente el mercado global, también los recursos informáticos, pero sobre todo también podemos establecer que las desventajas vendrían a ser directamente lo que es una brecha, por decirlo así, entre los países ricos y pobres, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en nuestro territorio el teléfono más caro es el iPhone 16, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, ¿cuál será el teléfono más caro? ¿Será que es el iPhone El, mismo? el Tesla. Excelente, muy bien. Recordemos que se establece, ¿no? De que la tecnología llegó a los países sudamericanos cuando los países del primer mundo ya no empezaron pues a utilizarlo. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos el iPhone 16, en países desarrollados mantienen otro tipo de modelos de celulares que son sumamente avanzados, ¿no? Y por ende, pues nos llegan modelos que prácticamente ellos ya no los utilizan, ¿no? Y eso vendría a ser una desventaja. Aquí también podemos hablar, en este caso, de que la ventaja más importante es el aumento del turismo, ¿no? Ya que directamente en el caso del Ecuador, en los últimos años podemos establecer de que varios países europeos, especialmente sus habitantes, llegan a nuestro territorio, obviamente por los mensajes que pueden encontrar en redes sociales, por la información que pueden encontrar en lo que son las noticias, en donde pueden encontrar lo que son diferentes sitios Intercambio turísticos, ¿no? cultural. Y de ahí directamente, pues lo pueden llegar, lo pueden conocer y obviamente pues el turismo crece en los últimos años dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la tecnología pues ayuda a mejorar directamente la mayoría de los parámetros, pero también obtiene o mantiene lo que son diferentes desventajas. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor José Aguilar. ¿Estamos ahí? Sí, licencia, estamos aquí. Por favor. Ventajas y desventajas.
Desventajas, incapacidad del Estado Nacional como ente y control administrador. Un momentito, Lisa, me cambio el teléfono a la computadora, ¿ya? Obstaculización o estrangulamiento del desarrollo del comercio local, aumento del intervencionismo extranjero, concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales, aumento de la brecha en la distribución de la riqueza, construcción de una hegemonía cultural global que amenaza las identidades locales y uniformidad en el consumo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, por ejemplo, las desventajas, ¿no? La concentración de poderes solamente en grupos importantes, aumento directamente de la riqueza en sectores que prácticamente no dan un beneficio a la población y sobre todo podemos establecer lo que son la amenaza que puedan establecer en identidades locales, ¿no? Por ejemplo, hablando de culturas, de pueblos, de etnias y nacionalidades, ¿no? Aquí también podemos hablar de una globalización económica en donde las exportaciones, especialmente en los países desarrollados, han mejorado en los últimos años, ¿no? Y también directamente en base a la tecnología se han logrado crear lo que son grandes bloques de países en donde prácticamente buscan mejorar sus condiciones económicas, ¿no? También podemos hablar de la globalización política, hablando directamente de la democracia, de en donde directamente la mayoría de los países del mundo han logrado instalarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la globalización prácticamente establece una sociedad más interconectada, ¿no? Con la tecnología, tanto directamente en los medios de comunicación, en la educación, en la informática, en la medicina como tal, ¿no? Entonces, todos los parámetros se han ido cambiando con el pasar del tiempo. En la tecnología, obviamente, pues con el celular que se ha ido modificando, redes sociales, la comunicación también se ha ido mejorando. También podemos conocer lo que es información de todo el mundo. En medicina también podemos verificar que algunas máquinas también han mejorado, han cambiado, se han actualizado. También podemos establecer de que existen inteligencias artificiales. También podemos observar en el caso de la creación de robots que son más inteligentes. Podemos encontrar lo que son en el tema del transporte, ¿no? Lo que son trenes sumamente rápidos, hablamos también de la elaboración, en este caso, de modelos de cohetes. Entonces, miren, todo ese tipo de situaciones han mejorado, de cierta manera, las condiciones de vida de la población en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un celular de aquí 20, 50, 60 años más. El teléfono obviamente va a ir cambiando. En algunas situaciones se manifiesta de que ya no va a haber un teléfono digital, en este caso físico, sino solamente digital. Entonces, miren, todo ese tipo de situaciones nosotros, con el pasar del tiempo, nos vamos adaptando de la mejor manera, ¿no? Y por ende, pues, como ustedes saben, la tecnología y las generaciones también van avanzando en el tema de la adaptación. Por ejemplo, si para nosotros se nos dificulta un poquito manejar la tecnología, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, sobrinos, ¿cómo manejan ellos la tecnología? Mejor que uno. Uy, ellos saben mejor que uno. Les dio el derecho hacen ellos. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros tenemos un niño pequeñito de unos 5 o 6 años, ellos, el teléfono, pues, manejan al derecha, a la izquierda, fotografías, imágenes, bueno, un montón de situaciones más, ¿no? Ya que obviamente pues su tiempo es muy diferente a la que tuvimos nosotros y por ende directamente pues mantienen lo que es un proceso también de adaptación, ¿no? Por ejemplo, nosotros antes de la tecnología, ¿qué tipo de juegos practicábamos? Jugar las canicas, Las escondidas. las escondidas, Las izquierdas. La rayuela. la pelota, las bolitas. Excelente. Muy bien. Ahora, con la tecnología, nosotros, en este caso, ya no hemos practicado ese tipo de deportes, ¿no? En el caso de los jóvenes, ¿será que practican ese tipo de deportes? Ya no. Ya no, Liz. Muy poco, es raro Está ya, en las escuelas. De ahí no. están Excelente, en muy bien. otro.
Ahora, ¿qué tipo de juegos practican ellos? El de los enamoramientos. El del teléfono, licenciado. El Free Fire, el Roblox, El y teléfono. YouTube. Ya, muy bien, excelente. Entonces, mire, por ejemplo, en el tema de la tecnología, ellos juegan muchísimo en lo que son en redes sociales, ¿no? Pero recuerden que a pesar de que nosotros podamos tener una información sumamente importante en redes sociales, no todo es verdad. No todo directamente tiene que ser considerado como verdad, ¿no? Y además de ello, también deben proteger a los chicos por la información que puedan encontrar en las redes sociales, ¿no? Que la situación también es muy difícil y con el pasar del tiempo también se toma bastante complicado el controlar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un chico, cuando antes, ¿no? Cuando nosotros nos portábamos mal, nos pegaban nuestros padres, abuelitos, lo que sea, y obviamente pues nosotros aprendíamos, ¿no? Hoy en día, ¿será que los chicos ya son castigados de esta manera o no? Ya no se puede, licenciado. Excelente. Ya no se puede. Además de ello, directamente, los jóvenes en este caso prefieren perder, en este caso, el celular, o peor aún, no quieren perder el celular y directamente pueden caer en explotación. ¿No? Pero sí, básicamente, nosotros podemos establecer, no sé si hay que lo sabe también en silencio, por favor, que las condiciones también han cambiado, ¿no? Pero en fin, prácticamente pues todo en beneficio de todos, pero siempre manteniendo un control.